A veces, los matrimonios no se rompen con un grito, sino con 6 palabras. 6 palabras que mi esposa lanzó como si fuera un comentario casual después de un viaje de trabajo. Esa noche, mientras ella se servía una copa de vino, yo me di cuenta de que no solo había perdido mi matrimonio, también había ganado algo mucho más peligroso, la verdad. Y con esa verdad, comencé a escribir el final de su carrera. No sé en qué momento dejé de reconocer a la mujer con la que me casé. Tal vez fue antes de que lo admitiera en voz alta. Tal vez fue mucho antes de que pronunciara esas 6 palabras que todavía me suenan como un disparo seco en medio de una habitación silenciosa. Pero lo cierto es que la noche en que todo se derrumbó no comenzó con gritos, ni con llanto, ni con el descubrimiento trágico que uno espera en una historia de infidelidad. No. Comenzó con la puerta abriéndose, el tacón de Nora chocando contra el parquet, y su voz ligera, casi divertida, diciendo: me acosté con mi jefe. No era para tanto. 6 palabras. Como si me estuviera contando que olvidó comprar leche. No gritó. No tembló. No se disculpó. Lo dijo como si estuviera informando de una reunión aburrida, como si aquella frase no tuviera el poder de desmantelar todo lo que habíamos construido en 10 años. Se acomodó contra la baranda de las escaleras, dejó caer su maleta sin cuidado, pateó uno de sus tacones lejos y dejó el otro puesto, como si estuviera actuando en un escenario improvisado para una audiencia que no solicitó. Se rió. Una risa corta, desplazada. Una risa de quien cree tener control. Y no sé si fue el cansancio o la ironía, pero lo único que pensé fue, realmente lo practicó frente al espejo. Yo no respondí. No porque no me doliera. No porque fuera fuerte. Sino porque llevaba 2 días sosteniendo un sobredoblado en mis manos, esperando exactamente ese momento. No miré su vestido, claramente nuevo. No miré el collar de oro que jamás había visto. No miré el brillo del labial que tenía el descaro de no intentar borrar. La miré a los ojos. Directamente. Sin titubeos. Luego coloqué el sobre la mesa del comedor. Lento. Deliberado. Como quien pone la última pieza de un dominó antes de dejarlo caer. Nora ni siquiera se acercó. Estaba ocupada sirviéndose una copa de Malbec, ignorando por completo que su vida profesional pendía de un hilo muy fino y muy invisible. ¿Qué se supone que es eso?, preguntó sin mirarme, con el vino ya listo en su mano. Quizá quieras leerlo, respondí, deslizándolo hacia ella. Se burló. Ni siquiera lo tocó. Nora nunca hacía nada que no encajara en su guión mental de superioridad. Dios, Liam, eres tan dramático. Esa frase resonó por la cocina abierta como si la hubiera dicho con un megáfono. Mi silencio ocupó el espacio entre nosotros. Se convirtió en un personaje más en la escena. No dije nada de su aventura. No dije nada del ascenso que se había ganado de una forma que no estaba en ningún manual ético. No dije nada de los meses observándola cambiar, volverse fría, calculadora, alguien que jamás contrataría para regar mis plantas, mucho menos para representar a una empresa. Solo toqué mi laptop. Un clic. Confirmar envío programado. Eran las 8:43 de la noche. Ironías de la vida, ese portátil se lo había comprado yo la Navidad pasada, convencido de que quería construir su sueño profesional. Ella construyó algo, sí, pero con cimientos podridos. Nora terminó su copa, dejó el vaso sin lavar y subió las escaleras tarareando una canción que no alcanzaba las notas. Una mujer que había confesado arruinar su matrimonio caminaba como si hubiera ido al gimnasio y no a destruir la vida de alguien que la amaba. Yo me quedé sentado en la silla del comedor por 2 horas. Mirando ese sobre intacto. Los tacones desparejos, uno tirado bajo el sofá. Parecía una escena de crimen. Pero el asesino no era ella. Era la confianza. Y estaba muerta desde hacía meses. La mayoría de las personas habrían explotado. Habrían gritado. Habrían pedido nombres, fechas, posiciones, detalles morbosos. Pero ese no soy yo. Porque gritar es para quien no tiene opciones. Yo tenía muchas. Y tenía tiempo. Si estás escuchando esto, solo voy a pedirte una cosa, suscríbete. El 90% de los que ven estas historias no lo hacen, y créeme, ver bajar ese número motiva más de lo que imaginas. En fin. Esto no fue la primera bandera roja. La primera fue una cena, con un cliente que terminó con el rímel corrido y un cargo de taxi desde una dirección que ni siquiera estaba cerca del restaurante que dijo. Luego fueron los viajes de conferencia que yo solía gestionar y que de repente aparecían con reservas que jamás vi. Pero esa noche fue la primera vez que lo dijo en voz alta. Como si en el fondo quisiera que yo lo supiera. Como si buscara una pelea para justificar lo que haría después, pintarme como el marido controlador cuando decidiera irse. Pero no. Yo no di pelea.
Le di silencio. Silencio, y un plan. Mientras Nora estaba en Chicago, bebiendo en rooftops con Scott, su encantador jefe, yo estaba escribiendo algo que jamás saldría de su boca, un discurso. Perfectamente calibrado. Adaptado a su ritmo, a su tono, a su estilo. Hasta que dejaba de ser ella. Y con archivos adjuntos. Capturas. Reservas. Datos. Metadatos. Todo incrustado en una presentación que se enviaría automáticamente a 12 miembros del consejo, 4 socios y 2 contactos de prensa el lunes por la mañana. A las 9. Y créeme, ella no iba a estar lista. Porque Nora cometió el error más grande de todos. Se creyó intocable. El domingo llegó como cualquier otro. Silencioso. Lento. De esos en los que el mundo parece estar esperando algo. Bajó tarde, descalza, bostezando, con la camiseta del Spa de Chicago que no había empacado cuando se fue. Abrió la nevera como si no hubiera destruido nuestro matrimonio 12 horas antes. Nada. Ni una mirada. Ni un comentario. Ni un sobre lo de ayer. Nada. Solo un quejido porque la leche de almendras estaba caducada y un deberías comprar la granola buena la próxima vez. Ese fue el momento exacto en el que supe que ella no tenía idea. Ni sospecha. Ni un leve instinto de autopreservación. Yo estaba en el jardín, tijeras de podar en mano, fingiendo preocuparme por unos arbustos que jamás me han importado. Nora pensaba que estaba molesto. Que estaba procesando. Que estaba emocionalmente, ¿cómo solía decir? Ah, sí, estreñido emocional. La verdad es que yo estaba esperando las 9:30. Porque ese sería el primer correo. A las 8:47 revisó su teléfono sin interés. A las 8:52 llegó el primer aviso. Asunto. Propuesta de presentación, ética y legado en el liderazgo. Enviado a su correo alterno. El profesional que usaba para invitaciones a cenas informales con Scott. Frunció el ceño por un segundo. Supongo que creyó que era un borrador viejo. Su ego siempre había sido más fuerte que su instinto. Abrió el archivo. 2 líneas. Luego murmuró. ¡Qué basura! Desde la ventana la vi detenerse en la diapositiva del título. Su nombre. Su foto. Nuestras sillas del comedor como fondo. Pero no lo leyó completo. Nora jamás leía nada que no alimentara su narcisismo. Cerró la app. Rodó los ojos. Y subió las escaleras. Con ese gesto, selló su destino. Porque ese correo no era el único. Y ella no era la única destinataria. Cada imagen, cada frase, cada dato, había sido calibrado para detonar una reacción en cadena. Y uno de esos contactos, uno solo, sería suficiente para hacer explotar su mundo. Mientras ella subía tarareando, Scott recibía una copia. Y Scott no tardaría en llamar. Scott llamó a las 9:03. No lo escuché directamente, por supuesto. Lo supe porque Nora detuvo su paso a mitad de las escaleras como si alguien hubiese tocado un nervio en su columna. Ese tipo de rigidez solo la he visto 2 veces, cuando mintió en una auditoría ligera y cuando creyó que yo había descubierto su contraseña del banco. Se quedó congelada. Miró la pantalla. Y su cara perdió color. Porque Scott nunca llamaba. Scott testeaba. Scott enviaba mensajes cortos, codificados, arrogantes, esos que solo usan los hombres que creen que su tiempo es demasiado valioso para ser pronunciado en palabras completas. Si Scott llamaba, era grave. Nora contestó en un susurro. ¿Hola? Silencio. Luego un murmullo agudo. Después otro. Y entonces ella subió corriendo. Los pasos golpeando la madera como si la casa estuviera colapsando. Yo seguí en el jardín. Podando una rama inexistente. Contando los segundos. 10 minutos. 15. 20. Cuando Nora bajó, ya no era la mujer que había confesado una infidelidad riéndose, caminando con un tacón sí y el otro no. Era alguien que empezaba a ver el borde del abismo debajo de sus pies. Liam, su voz temblaba. ¿Tú, hiciste algo? No levanté la vista. ¿Algo como qué? No juegues conmigo, dijo, y eso me sacó una risa que intenté ocultar inclinando la cabeza. Scott acaba de recibir una presentación con mi nombre. Con fotos nuestras. Y, cosas que no deberían estar ahí. Oh. Corté otra rama imaginaria. ¿Fotos? Ella apretó los labios. Liam, esto no es gracioso. Dime si tú hiciste eso. ¿Y por qué habría de hacer algo así? Porque estabas raro ayer. Gritó. Y ahí estaba. El grito. El primer grito desde que empezó todo. Yo levanté la vista. Lento. Deliberado. Como si estuviera observando un experimento. Yo estaba raro, dije,
Porque ayer confesaste que te acostaste con tu jefe. En nuestra cocina. Ella se estremeció. Fue un temblor pequeño, casi insignificante, pero lo noté. Eso no significa que puedas arruinar mi carrera, susurró. Qué frase tan interesante, Nora, me acerqué un paso. ¿Estás diciendo que arruiné tu carrera? Lo que sea que enviaste. No envié nada. Y técnicamente, no era mentira. Lo había enviado mi sistema, no yo. Liam, escucha, se acercó, intentando suavizar la voz, como si pudiera manipular el aire para moldearme. Si tú hiciste esto, necesito que lo detengas. Scott va a hablar con el consejo. Van a revisar todo. Van a... No terminó la frase. Porque sabía exactamente qué había en esa presentación. Su respiración se volvió irregular. Necesito que me digas qué hiciste, dijo finalmente. Exactamente lo que tú hiciste, Nora, respondí. Tomé una decisión sin consultarte. Su rostro se torció, una mueca entre miedo y desprecio. Eres un psicópata. Puede ser, asentí. Pero un psicópata con buena memoria. Ella abrió la boca para responder, pero en ese momento su teléfono vibró. El sonido la hizo saltar. No contestes a menos que quieras más malas noticias, dije. Tengo que contestar. Podría ser. Scott, completé. O peor, recursos humanos. Nora palideció aún más. Respondió. Y esta vez, no intentó fingir. Su voz se quebró en la primera palabra. ¿Sí? Puso altavoz sin querer. Y lo escuché. Nora, necesitamos que vengas. Ya. Era la voz de Laura, la directora de operaciones. Y trae tu identificación. Toda. La palabra toda significaba algo muy específico. Lo supe porque yo mismo ayudé a redactar el manual de empleados cuando trabajaba en consultoría. Toda identificación significaba tarjeta de acceso, credencial corporativa, llaves del edificio, laptop asignada por la empresa, teléfono corporativo, cualquier accesorio proporcionado, y cualquier dispositivo personal que contenga comunicaciones relacionadas con el trabajo. Era el paquete de posible despido con investigación. Ella intentó salvarse. ¿Puedo explicar? No. La voz al otro lado fue fría. No por teléfono. Y colgó. Nora se quedó estática. Ni siquiera lloró. Solo respiraba como si el aire hubiera cambiado de densidad. Luego me miró. ¿Qué hiciste? Fue casi un lamento. Nada que no merecieras. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Siempre decía que llorar era para los débiles. Una ironía, considerando cuántas veces lloró en hoteles, inventando excusas sobre estrés laboral mientras Scott la tomaba de la mano en ascensores privados. Necesito prepararme, dijo, y subió corriendo. Yo la observé irse. Y me senté en la silla del jardín. Porque la parte difícil aún no había comenzado. A las 9:27, el correo del departamento de investigación ya debía haber llegado a su empresa. A las 9:45, la prensa tendría el primer aviso. A las 10, Scott tendría que explicar por qué su asistente de proyecto y él compartían habitaciones en viajes donde la compañía pagaba 2 cuartos separados. Y a las 11:30, el consejo se reuniría. Lo sabía porque yo había trabajado años en ese mundo. Sabía los tiempos, las reacciones, los protocolos. Y sabía que Nora no sobreviviría a ninguno. A las 9:50, Nora bajó las escaleras vestida como cuando iba a una presentación importante, traje beige, blusa blanca, maquillaje impecable. Su último intento de poder. Pero su maquillaje no podía cubrir las manos temblorosas. Voy a arreglar esto, dijo, más para sí misma que para mí. Adelante, respondí. Pero antes de irte. Ella se detuvo. ¿Qué más quieres? Quiero que leas el sobre que dejé en la mesa. Su mirada se clavó en él como si fuera una bomba a punto de estallar. No voy a leer tus dramas. No es un drama, respondí. Es información. No se movió. Léelo aquí, añadí. Frente a mí. No tengo tiempo para tus juegos psicóticos. Me están esperando. Nora, dije, con una calma que ella no conocía. Si sales por esa puerta sin leer ese sobre, vas a perder más que tu trabajo. Ella se congeló. Por fin, avanzó. Tomó el sobre. Lo abrió. Sus ojos se movieron rápido por la primera página. Luego más lento en la segunda. Y finalmente, se detuvieron en la tercera. La respiración se le detuvo. No puedes, susurró, quebrada. Liam, por favor, no puedes hacer esto. Solo estoy protegiéndome, respondí. Esto me arruina. Gritó, aplastando las hojas contra su pecho.
Me arruina, Liam. Me destruye. Así como tú destruiste este matrimonio, respondí, sin elevar la voz. Ella cayó en una silla. El sobre en sus manos. Las hojas temblando. ¿Qué vas a hacer con esto? Preguntó. Nada, dije. Eso depende de ti. ¿Qué quieres? Sus ojos estaban rojos, pero seguía sin llorar. ¿Quieres que me arrodille? ¿Quieres que te pida perdón? ¿Quieres que diga que soy una basura? Quiero que asumas las consecuencias. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Ella intentó hablar, pero su teléfono vibró de nuevo. Esta vez no lo contestó. Miró la pantalla. Y dejó caer el teléfono sobre la mesa. Es Scott, susurró. No quiere que vaya a la oficina. Quiere que vaya al hotel. Por supuesto, respondí, casi riendo. Él necesita limpiar su parte primero. Nora tragó saliva. Liam, si voy al hotel, estoy muerta profesionalmente. Y si vas a la oficina, también. Ella cerró los ojos. ¿Qué hago? La pregunta no era para mí. Era para el universo. Para cualquier ser superior que pudiera sacarla de la tumba que ella misma cavó. La observé durante unos segundos. Eso depende, dije finalmente. ¿Quieres salvar tu carrera o tu dignidad? Ella me miró con los ojos más vacíos que he visto en mi vida. No tengo dignidad, susurró. Correcto. Pero aún puedes decidir qué pierdes primero. Nora tembló. Literalmente tembló. Y en ese temblor vi por primera vez el cambio. La máscara resquebrajándose. La mujer perfecta derritiéndose en una versión humana, frágil, rota. No puedo creer que me estés haciendo esto, dijo. Yo no hice nada, respondí. Solo dejé de cubrir lo que tú hacías. Ella respiró hondo, como si estuviera a punto de sumergirse en agua helada. Me voy, dijo. ¿Al hotel o a la oficina? No respondió. Solo tomó su bolso, su teléfono, su carpeta, y abrió la puerta. Nora, la llamé justo antes de que saliera. Se detuvo. Recuerda algo, dije. Las decisiones que tomaste allá arriba, señalé con la cabeza, refiriéndome a su oficina, a los viajes, a Scott, a todo, te alcanzan tarde o temprano. No importa cuánto corras. Ella no giró. Solo salió. Y cuando la puerta se cerró, la casa se llenó de un silencio, perfecto. Un silencio de inicio. Porque a partir de ese momento, era su turno de desmoronarse. Yo solo iba a mirar. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco, como un disparo sin pólvora, pero igual de definitivo. No me moví. No me levanté. No sentí el impulso de ir tras ella ni de detenerla. Ese ya no era mi trabajo. Nunca debió serlo. Me quedé sentado, mirando el espacio donde había estado, donde había respirado, mentido, construido su imperio de medias verdades. La casa estaba quieta. Demasiado. La clase de quietud que solo queda cuando un huracán pasa y arranca todo lo que podía remover. Nora había salido. Pero su caos, ese se había quedado. Respiré hondo. Afuera, el motor de su auto encendió con un rugido nervioso, como si incluso la máquina supiera que algo estaba por romperse. ¿A dónde iría? ¿Hotel? ¿Oficina? ¿O se quedaría detenida en una esquina, con el teléfono en la mano, esperando que alguien, yo, Scott, el universo, le dijera qué hacer? Nora siempre había sido así. Fuerte por fuera. Hueca por dentro. Una mujer construida con un maquillaje perfecto, y pilares de papel mojado. Me levanté y entré a la cocina. La copa de vino sucia seguía ahí. Y el tacón. El maldito tacón solitario. Ese símbolo estúpido de la primera noche. De la confesión. De su risa. Lo tomé y lo puse sobre la mesa. Necesitaba recordar esta escena. Una evidencia física del punto exacto en que dejé de fingir. El reloj marcaba las 10:03. A esa hora, Scott ya debía estar enviando mensajes frenéticos. A esa hora, Recursos Humanos ya debía haber abierto un expediente. A esa hora, la junta directiva ya debía estar activando los protocolos de crisis. Y Nora. Nora estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo. 10:10. Un mensaje de mi banco me hizo revisar el teléfono. Depósito recibido, 18.750 pesos, transferencia automática. Perfecto. La cuenta conjunta aún seguía activa. Y yo sabía exactamente cuándo cerrarla. No antes. No ahora. Más adelante. Cuando doliera más. Me serví un vaso de agua y esperé. Lo siguiente no tenía que hacerlo yo. La caída ya estaba en marcha. A las 10:27, mi teléfono vibró con un número desconocido. Contesté. ¿Sí? Silencio. Luego, una respiración agitada.
Liam. La voz era un murmullo roto. No respondas, solo escúchame. Nora. Estoy afuera del hotel, susurró. Scott me dijo que subiera por la entrada de servicio. Que no use el lobby. Que no lo nombre a nadie. Que traiga mis cosas. Sonreí para mí. ¿Quieres que te diga qué significa eso? Pregunté. No, dijo con voz quebrada. Ya lo sé. Su respiración se fracturó. Va a sacrificarme, añadió. Va a decir que yo lo acosé. Que yo lo presioné. Que yo inicié todo. Claro, respondí. Lo haría cualquiera que quiere salvar su carrera. Tú también lo harías, ¿no? Silencio. Un silencio largo. Pesado. No sé qué hacer, dijo al fin, con la voz derritiéndose. No puedo entrar. No puedo irme. No puedo, no puedo. Sollozó. Por primera vez en meses. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. No eran por mí. No eran por nuestro matrimonio. Eran por ella. Por su reino cayéndose encima. Te lo dije, respondí. Las decisiones regresan. Liam, su voz tembló. Ayúdame. Solo esta vez. No quiero que él controle la narrativa. Yo no puedo quedar como la villana. Reí. No pude evitarlo. Nora, tú eres la villana. No. Gritó, asustada. No, por favor, no digas eso. Yo cometí un error. Pero no soy mala persona. Solo. Codiciosa, completé. Manipuladora. Arrogante. Engañosa. Ella sollozó más fuerte. No soy eso. Claro que lo eres. Otro silencio. ¿Vas a ayudarme? Preguntó finalmente. ¿Sí o no? Depende, respondí. ¿Qué estás dispuesta a perder? Todo, susurró. Menos mi carrera. Entonces entra al hotel. Se quedó muda. Ve con Scott, añadí. Él ya tomó su decisión. Tú toma la tuya. Liam, por favor. Adiós, Nora. Y colgué. Me quedé de pie en la cocina, sintiendo el peso de cada palabra que había dicho. No porque me arrepintiera, sino porque era la primera vez que la dejaba caer sola de verdad. Ella quiso jugar a ser poderosa, a ser temida, a ser deseada, a ser intocable. Pero cuando el mundo empezó a caerle encima, buscó la misma mano que había mordido. La mía. No la tendría. Ese era su infierno. No el mío. A las 10:41, otro número llamó. Esta vez, no contesté. Sabía quién era. Sabía que quería. Sabía que suplicaría. La dejé en buzón de voz. 2 veces. 3. 4. Y luego, silencio. Un silencio que sabía a derrota. A las 11:12, sonó la puerta. No timbre. Golpes. 3. Fuertes. No esperaba a nadie. Miré por la ventana lateral con cuidado. Nora. Despeinada. Maquillaje corrido. Sola. Abrió la boca para hablar, pero levanté la mano antes de que dijera una palabra. Vete a tu madre, le dije a través del vidrio. Sacudió la cabeza desesperada. No, Liam, déjame entrar. Necesito. No terminé de abrir la puerta. Solo la entreabrí. ¿Scott? Pregunté. Ella cerró los ojos con dolor. Me dijo que no trabajara hoy. Que me tomara unos días. Que él resolvería. Pero no va a resolver nada, Liam. Me va a enterrar. Ya lo sabías, respondí. Solo necesitabas escucharlo en su voz. Nora dio un paso al frente como si quisiera colarse, pero apoyé la mano en el marco de la puerta. No entras, dije firme. Esta ya no es tu casa. Liam. Su voz se quebró por completo. No tengo a dónde ir. Tu madre, repetí. Ella vive a 3 horas, no voy a llegar así. Problema tuyo. Sus labios temblaron. ¿Vas a dejarme sola? Tú elegiste a Scott, respondí. Él puede hacerse cargo. No quiere. Gritó. Y yo tampoco, dije, sin alzar la voz. Nora apretó los dientes. La respiración le temblaba. Los hombros también. Y entonces, se desplomó. Literalmente. Cayó de rodillas en la entrada. Las manos en el suelo. El llanto contenido durante años saliendo por fin, pero ya no con arrogancia ni ira. Era un llanto distinto. Feo. Crudo. Humano. Me quedé mirándola desde arriba. Esa era la mujer con la que me casé. No la ejecutiva. No la amante. No la actriz de su propio guión narcisista. Era la mujer rota. La real. La que por primera vez en 10 años no sabía manipular la escena.
Levántate, dije. Ella obedeció con torpeza. Escúchame bien, Nora, continué. Yo no voy a destruirte. Ya lo hiciste tú. Yo solo dejé de protegerte. Sus lágrimas bajaban sin resistencia. Pero si quieres salir de esto con algo de dignidad, algo mínimo, ve a la oficina. Preséntate. Da la cara. Sé honesta por primera vez en tu vida. No puedo, susurró. Puedes. ¿Y si no lo haces? Me acerqué un paso. Ese sobre que leíste esta mañana irá directamente a ellos. Sus ojos se abrieron de par en par. Terror puro. ¿Por qué me haces esto? Preguntó con un hilo de voz. ¿Porque era eso, o seguir casado contigo? Y cerré la puerta. Sin un golpe. Sin dramatismos. Solo un clic. Suave. Simple. Definitivo. Nora no golpeó. No gritó. No imploró. Solo se quedó ahí unos segundos más. Luego escuché sus pasos alejándose. Lentos. Derrotados. A las 11:30, justo como había calculado, ella estaba camino a enfrentarse al consejo. Y yo me serví otro vaso de agua. La tormenta ya no era mía. Han pasado 3 meses desde aquel día. 3 meses desde que cerré la puerta sin volver a mirar atrás. 3 meses desde que vi a Nora desmoronarse frente a mí, no como una ejecutiva imponente, no como la mujer que sabía exactamente cómo manipular cada conversación, sino como una persona desnuda de poder, sin máscaras ni aliados. 3 meses. Y no celebré nada. No abrí una botella. No publiqué indirectas. No me regodeé en su caída. No soy como ella. Lo supe por un mensaje de un número desconocido. Finalizó la auditoría. Gracias por su cooperación. No era para agradecerme nada. Era una formalidad. Una frase legal. Pero significaba una sola cosa. El proceso terminó. Ella perdió. Nora fue despedida. Sin carta de recomendación. Sin indemnización. Sin posibilidad de reingresar al sector durante años. Scott renunció voluntariamente 2 semanas después. Traducción, fue expulsado por el consejo sin hacer ruido. Nunca volvieron a hablarse. Eso lo sé porque ella misma me lo confirmó más tarde. Sí, me escribió. Primero para insultarme. Después para disculparse. Después para pedir consejo. Y finalmente, para agradecer. Nunca respondí. No porque guardara odio. No porque quisiera verla sufrir. Sino porque entendí algo que me tomó demasiado tiempo. Hay personas que te rompen no porque no te amen. Sino porque no saben amar a nadie más que a sí mismas. Y no es tu trabajo repararlas. Vendí la casa. Era demasiado grande para una sola persona. Demasiado llena de silencios que ya no quería recordar. Me mudé al centro. Un apartamento pequeño, con un balcón donde da el sol por la mañana. Me compré una cafetera nueva. Una de esas que hacen ruido como de motor viejo pero que huelen a hogar. Empecé terapia. La parte más difícil no fue aceptar lo que Nora había hecho. Fue aceptar lo que yo había permitido. La terapeuta me dijo algo que me quedó grabado. Te acostumbraste a darle a alguien que nunca supo recibir. Creo que fue la frase que más dolió. Y la que más sanó. Una tarde, mientras regaba la pequeña planta que ahora cuido, irónico, considerando lo poco que me importaban antes los arbustos del jardín, recibí una carta. No un mensaje. No un correo. Una carta. Escrita a mano. Nora. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa un día entero. Cuando por fin rompí el sobre, la letra temblorosa me confirmó algo que ya imaginaba. La mujer que conocí ya no existe. Ni la buena, ni la mala, ni la arrogante. Lo que quedaba era alguien tratando de reconstruirse desde el escombro. La carta decía cosas que nunca pensé que ella pudiera decir. Cosas como: ahora entiendo por qué te quedabas en silencio. Scott nunca me vio como persona. Me gustaba sentirme admirada. No me di cuenta de cuánto te perdía en el proceso. Perdón por convertir tu lealtad en debilidad. Gracias por no mentirme cuando más necesitaba escuchar la verdad. Y al final, ojalá un día puedas hablarme. No para regresar. Solo para decirme que estás bien. Guardé la carta. No la respondí. Porque ya estoy bien. Porque no necesito herirla. Y porque tampoco necesito salvarla. Su vida sigue. La mía también. Solo que ahora, sin cadenas. Sin sobrecerrados. Sin tacones solitarios rodando por el suelo. Sin presentaciones enviándose a las 9 de la mañana. Libre. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. El 90% solo escucha y se va, y créeme, después de todo esto, ya no sigo historias que no continúan.
Esta sí continúa. La mía. La tuya, si quieres. Porque al final, esta no es una historia sobre infidelidad. Es una historia sobre decisiones. Las que hacemos. Las que evitamos. Y las que finalmente nos liberan.